Muy buenos días, el tema de hoy es gratificación. Vamos al libro de Santiago capítulo 5, 7 al 9. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Gratificación. ¿Cómo encontramos a la luz de la palabra que aún los grandes siervos de Dios, cómo ellos gratificaron al Señor y le dieron gracias a Dios? Porque cuando miramos qué es gratificación, es poder haber pasado las pruebas difíciles, pruebas de procesos, de transformación, de cambio, de formación en el carácter, en las actitudes, en las palabras, en las decisiones. Pero es gozarse uno en estas pruebas, es no quejarse, no murmurar, no criticar, no maldecir, no blasfemar, es poder gozarse en las pruebas. Pero para que usted y yo nos podamos gozar en las pruebas, tenemos que estar conectados con la palabra y la oración. ¿Para qué? Para que cada prueba que llegue a nuestra vida, es que el Señor permita o que el Señor envíe, que sea ese proceso el trabajando en nuestras vidas y llevándonos a sacarlo en victoria, poder salir victoriosos en ese proceso, en ese trance. Porque podemos mirar la vida de Pablo, un hombre en el cual cuando tuvo la conversión de ser Saulo de Tarso a ser Pablo de Tarso, y cómo él iba a llevar el evangelio, que tuvo el encuentro con Jesús y poderle predicar a los publicanos, fariseos, hipócritas, aún al mismo pueblo de Dios, a los judíos. Pero como ellos no lo recibían y como aún así fue flagelado. Dice la palabra de Dios que flagelaron su cuerpo, le dieron 40 latigazos menos uno, que fue encarcelado, que aún en la cárcel después de ser flagelado, prácticamente su cuerpo todo llagado, pero aún así alababa y glorificaba al Señor. Se gozaban las pruebas, como cuando estuvo como un náufrago que casi se hunde en alta mar, como aún así cuando lo mordió una serpiente, cuando lo picó una serpiente, así automáticamente él se gloriaba en el Señor. Y por eso el tema hoy es gratificación. Y la gratificación en usted y en mí debe estar que a través de las pruebas le doy gloria al Señor, porque me ha venido formando, cambiando y transformando en muchas áreas de mi vida. Y el proceso que todavía nos falta por seguir para ese cambio y esa transformación, para la plenitud en Cristo Jesús. Porque como dice la palabra, que nosotros somos como ese edificio en construcción. Y un edificio en construcción se va construyendo de ladrillo en ladrillo. Y así el Señor nos va construyendo día a día en nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y cuando el Señor viene formándonos y construyéndonos, obviamente Él tiene que entrar y sacar lo que no es de Él para colocarlo de Él. Y muchas veces en algunas personas le cuesta mucho más, porque no quieren soltar, no quieren entregar, no quieren desligarse. Entonces pasa un proceso mucho más doloroso. Pero cuando usted y yo nos disponemos a entregar, el proceso es mucho más fácil, nos podemos glorificar y exaltar al Señor, y vendrá un momento de gratificación. Yo estaba en un determinado lugar, pero el Señor me sacó y ahora estoy en un mejor lugar, en una mejor situación, en un mejor momento en mi vida. ¿Por qué? Porque acepté el proceso. Y esto es lo que nos habla el Señor sobre la gratificación. Por eso aquí el apóstol Santiago nos habla, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Es como cuando el campesino siembra, pone la semilla, labra primero la tierra, luego coloca la semilla, luego cuida la semilla, la cuida, la riega, le echa los germicidas, por eso le echa las proteínas, lo que tenga que protegerla al fruto para que pueda empezar a florecer y a dar ese fruto que tanto necesita. Y lleva un tiempo, claro, es todo un proceso. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que ese es el proceso que usted y yo debemos esperar. Y dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si hay alguna promesa que el Señor le ha dado a usted, si hay algún proceso que usted está viviendo, si hay algún sueño que usted tiene en Dios, si hay algo que usted le ha pedido al Señor, pero de pronto no lo ha recibido y de pronto ve que como que el proceso va avanzando, se va alargando. Yo he entendido que los procesos muchas veces se alargan, pero muchas veces es por nuestra terquedad, muchas veces es por nuestra soberbia, de pronto por nuestro carácter, nuestras actitudes. Entonces el proceso se tarda en ese proceso de cambio. Algo similar sucedía con el pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de la tierra de Egipto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Fue un proceso de 40 años que ellos vivieron en el desierto. ¿Pero por qué? Porque era un pueblo rebelde, terco, idólatra,
un pueblo que no le gustaba ser orientado y dirigido por Dios, que solo aceptaban a medias lo que el Señor decía, pero ya cuando ellos sentían que empezaba el proceso del Señor ahí, renegaban contra Dios. No, ahí usted y yo no debemos estar. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mire cómo la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo nos lo habla de esa paciencia en la cual debemos esperar. Y esperar lo que muchas veces no nos gusta, porque a veces queremos las cosas ya, inmediatamente, como cuando se manda al hijo, ve y me traes esto, ve y me compras esto, ve y me recoges esto, ya, es que la orden es ya, y con Dios no lo hacemos, con Dios no aceptamos, con Dios no obedecemos, con Dios no nos sujetamos, con Dios no hacemos esa obediencia inmediata, y sí creemos que los demás lo tienen que hacer con nosotros. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Tremendo como usted y yo no debemos quejarnos, pero tampoco podemos condenar a otros. O sea, criticar, murmurar y por eso condenar a otros, porque muchas veces nos creemos jueces con otra persona, pero es que yo vi, pero es que yo sé, pero es que él está haciendo esto, pero es que no debió haber hecho esto, pero nos creemos jueces. Y acá la palabra de Dios dice, el juez está delante de la puerta. Habla de Jesús. Él es el juez que está delante de la puerta y Él es el único juez que puede condenar, juzgar, criticar o dar cambio y transformación a una persona. Él. Entonces usted y yo debemos ir directamente a Él si vemos que estamos teniendo un conflicto, un problema, una situación difícil con alguna persona. Llevémoslo delante del juez justo, Jesús. Que Él sabrá qué tiene que hacer, pero no nosotros, porque muchas veces actuamos en nuestras emociones, en nuestro orgullo, en nuestra prepotencia, en nuestra altivez, en nuestra voluntad, y así no actúa Dios. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tremendo, porque muchos profetas tuvieron que subir aflicción y opresión y angustia y persecución. Uno de ellos fue el profeta Elías. Como el profeta Elías el Señor lo usó para que descendiese fuego del cielo y consumiera el holocausto. Pero como aún así el Señor lo usó para poder guiar a muchos profetas a la muerte, porque venían aún en él convicción y determinación que no estaban haciendo lo correcto delante del Señor y vinieron una condenación. Pero aún así, a raíz de eso, viene la persecución hacia el profeta y él tiene que irse a esconder en una cueva. Él tiene que escapar de ese lugar donde estaba porque estaban buscándolo para matarlo y buscar su vida. Entonces, aún así tuvo persecución, pero aún así él se glorificaba en el Señor. Y él sabía de quién recibiría la gratificación. Y la gratificación vendría directamente del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos esperar. ¿De quién viene nuestra gratificación? Del Señor, no del hombre. No podemos esperar del hombre, es de Dios que viene la gratificación. Sufrir es necesario para la satisfacción, sí. Hay veces es necesario. Este concepto es más difícil que esperar. Es tan lógico para nuestras mentes físicas humanas concebir que sufrir. Pudiera resaltar que algo bueno para Dios es que nos recuerda que hay vez tras vez en su vocabulario divino, sufrir es igual a satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa un proceso en el cual hay veces tenemos que sufrir, tenemos que pasar por eso, la satisfacción es enorme, que a usted le dieran algo que usted no estaba esperando, pero que se lo dan, la gratificación es enorme porque la recibiremos del Señor directamente. El sufrimiento produce un carácter piadoso que puede experimentar el profundo amor de Dios. Por eso el mejor ejemplo que podemos tener en el sufrimiento es Jesús. Todo el proceso que Él vivió, desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario, todo ese proceso lo podemos encontrar en el libro de Isaías, aún en el capítulo 53. Encontramos que fue flagelado, fue golpeado, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas, clavaron una lanza en su corazón, le arrancaron su barba, todo ese proceso que Él vivió. Pero si usted lee a la luz de la palabra, no encuentra que Él criticó, murmuró, renegó contra Dios, no. ¿Y cuál era la gratificación? Que lo recibirían con gloria en el reino, que se sentaría a la diestra de Dios Padre. Hoy le oro y le pido al Señor que la gratificación esté en usted y en mí, pero que esté en esa paciencia, esa sabiduría, en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.